Luis Lamas Pucio, abogado penalista, está esta noche con nosotros. Doctor Lamas Pucio, un placer como siempre. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Doctor, lo primero, ¿no? Aprovechando justamente su presencia, esta diferencia entre seguimiento y videovigilancia, no sé si ha tenido ocasión de leer o ver la disposición. Hay un documento también de Perú 21 en la cual la propia policía reconoce, ¿no?, que se le ha solicitado la técnica especial de investigación de la videovigilancia sobre el investigado, Juan Francisco, teniendo como objeto realizar tomas fotográficas, registro de imágenes, utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finales de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. Esta podría ser justamente en lo que se ampara el ministro Selmache, con la finalidad de determinar los lugares de permanencia y desplazamientos. Pero ahí la palabra desplazamientos, actividades realizadas y personas con las que se reúne. Para usted, ¿de quién es la responsabilidad en finalmente que no se haya logrado ubicar, que no se haya entregado ningún elemento de la videovigilancia que el Ministerio Público le había pedido a la policía? Yo creo que es de la policía. En principio porque es la institución encargada, de acuerdo a las normas pertinentes, de hacer una labor de seguimiento para poder, digamos, acopiar información dentro de los parámetros que permite la ley y de esta manera coadyuvar a la labor que está desarrollando la Fiscalía. Porque la función de la policía es justamente prevenir en casos que hay posibles actos criminales, o en todo caso cuando ya hay una investigación, la policía coadyuva de manera significativa a través de medios logísticos, operativos, funcionales, a la labor que realiza la Fiscalía. Y en este caso la videovigilancia es un cúmulo de actividades de carácter formal que permiten visualizar los hechos dependiendo de la coyuntura, y esta información es, digamos, plasmada en un documento o en medios tecnológicos, y estos se convierten en actos de soporte para la labor que está desarrollando la Fiscalía. Una pregunta antes de profundizar en eso, porque claro, todos son iguales ante la ley, pero, por ejemplo, en este caso de Juan Silva, cuando el ministro Selmache dice, bueno, yo no tengo por qué saber, ¿no?, respecto del pedido de la Fiscalía, de la videovigilancia al señor Silva, ¿tiene en verdad, digamos, una racionalidad de decir eso? ¿O efectivamente hay personajes, por estar vinculados al gobierno, organización criminal, que sí deberían tener un interés mayor de parte del ministro? ¿O efectivamente el ministro hace bien en la ley es igual para todos, por lo tanto yo no me meto en este pedido de un exministro de Estado? Yo creo que el ministro es el funcionario representativo de un sector y tiene que estar absolutamente enterado y rendir cuentas a la opinión pública de las actividades que se desarrollan dentro del sector. No puede, digamos, mostrar indiferencia al margen de la importancia y de la trascendencia del personaje involucrado. Evidentemente, ambas circunstancias generan mayor responsabilidad en el plano operativo funcional en relación a cómo funciona la policía, y que depende directamente del ministro del Interior, y por otro lado porque el ministro del Interior es el personaje político, digamos, del sector del Interior. Entonces, él tiene que manejarse en ambas circunstancias y no puede desligar una de otras porque lo operativo está vinculado a lo político. Ok, pero entonces, sí, digamos, hay personajes como el exministro Silva que, digamos, tienen una importancia mayor. Pero es obvio. Ok. No es obvio, ¿no? Entonces, el ministro, pues, digamos... Pero por eso te decía que tiene una responsabilidad política. Ok. ¿Qué conlleva la responsabilidad política, digamos, en un país que se manejase dentro de los cánones de lo regular, que claramente no es el nuestro, doctor? Sí, lo que sucede es que para poder evaluar lo que sucede o lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en torno a Silva, hay que abocarnos también a otras circunstancias, ¿no? No es un hecho que ha aparecido aislado, esporádico, circunstancial, ¿no? Es una actividad, es un hecho que se ha venido suscitando a lo largo de los últimos meses, que denotaría una sistematización en cuanto a la manera, la forma y el momento de excluir de la persecución policial o judicial a determinados personajes que evidentemente no solo están vinculados a temas de corrupción, sino que la corrupción está vinculada exclusivamente al primer mandatario, al presidente de la República. Entonces, esos acontecimientos hacen prever de que habría de por medio un plan de acción
en el plano no solamente policial, sino también en el ámbito judicial y por supuesto también en el escenario político, porque hay una confrontación política, el ministro tiene que salir a explicar a la opinión pública y estas explicaciones tienen que estar en alguna medida enraizadas de manera muy sutil para poder explicar a la opinión pública lo que está sucediendo, cosa que no se logra porque el ciudadano se da cuenta a simple vista de lo que realmente se está tratando de esconder. Ok, pero perdón, entonces, digamos, utilizando las comillas, digamos, ya no se trataría de un tonto útil, sino justamente de una persona que está enterada de este plan y se presta a colaborar con este plan de encubrimiento. Sí, lo que pasa es que hay que entender que el manejo de la coyuntura evidentemente tiene un tema policial judicial respecto a lo que está apareciendo en el tema de la corrupción. Pero por otro lado requiere necesariamente un manejo político. Ambas coyunturas lo que perseguirían es ganarle tiempo al tiempo. Y por otro lado, evidentemente, entorpecer o entrampar las investigaciones, tratando de, digamos, de paliar esta información que fluye de manera dinámica, pero que en el espacio-tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una carrera contra el tiempo que no solamente se enmarca dentro de lo que estamos analizando, sino que tiene un plan de acción, tiene un escenario en el cual se desenvuelve, está de por medio la labor del Parlamento y esto evidentemente que en esa carrera contra el tiempo hay que tratar de ir, digamos, paliando el tema policial judicial para fortalecer el proyecto político y tratar, digamos, de copar otros escenarios que son los que a mediano o largo plazo podrían decidir la coyuntura. Ok, ahora, quiero abstraerme un poco, ¿no?, digamos, de esa coyuntura, pero centrarme entonces, si hay una responsabilidad política del presidente, repito, en un estado normal de las cosas, lo que conllevaría sería o que renuncie o que finalmente sea censurado. Sí, pero discúlpame, esa sería un análisis tradicional de lo que normalmente debería suceder en un régimen democrático. O tradicional hace unos años, porque ahora el Parlamento no censura a nadie. El escenario ha cambiado totalmente, de forma radical. Acá la renuncia, el reproche, el bochorno, es un tema que, digamos, se maneja dependiendo de la coyuntura, pero lo real y lo concreto es que se ejerce la gobernabilidad, se ejerce el poder y eso se mantiene a pesar de lo que suceda, porque la renuncia dentro de esta lógica o un análisis ético-moral no tiene ningún valor. Acá hay un plan de acción y por lo tanto hay que lograr ese plan de acción. Lo que está sucediendo es una contingencia más de las que necesariamente van a suceder y el tema judicial, como sabemos perfectamente, no está a la altura ni a la velocidad de las circunstancias. Porque claro, tú dices, una persona al final de cuentas tiene que ser enjuiciado, va a ser condenado, está por medio del antejuicio, las acciones de garantías, un juicio que debe durar 7 u 8 años, pero al final de cuentas el ejercicio del poder, la gobernabilidad es lo que manda y es lo que decide. Y la renuncia, dentro de mi opinión personal, no existe, no cabe. Acá y la censura tampoco desde el Congreso de la República. Ese es otro tema. Sí, pero desgraciadamente hemos visto niños, hemos visto que al señor Silva se le puso a haber censurado. Pero ¿cuáles han sido los resultados? Ninguno. Hasta la fecha no se puede. Por eso mismo. Por eso te digo, justamente la dinámica va bajo otro ritmo, ¿no? Ok, quiero, porque sí me parece fundamental investigar aún más en la policía, porque yo sí creo que efectivamente hay un plan, ya hay operativos, y claro, uno ve tanto cinismo en las excusas que da tanto la policía como el ministro, y efectivamente uno legítimamente piensa, es un plan y tiene miembros dentro de la policía. Entonces, un poquito las argumentaciones que han dado. ¿Seguimiento igual marcaje o reglaje? ¿Tiene alguna, digamos, alguna coherencia plantear ese tema? ¿El seguimiento, pregunta directa, necesita orden judicial o solamente por disposición fiscal? Depende de lo que esté de por medio. A ver, por ejemplo. Hay garantías. Por ejemplo, la privacidad en las comunicaciones. No, yo no, para poder chuponear, para poder interceptar, tengo que ir a un juez. Perfecto. El juez tiene que autorizar. Para hacer una videovigilancia adentro de la casa necesito una orden. Claro. Lógico. Un allanamiento. Tengo que ir donde el juez, pedirle permiso, estas razones, esta justificación. Una detención, en los mismos términos. Pero por otro lado también hay formalidades que son inherentes a la labor policial.
que es vigilar, sobre todo en este caso, cuando hay un pedido de la Fiscalía. Entonces, esta labor de videovigilancia es una labor eminentemente formal, que puede implicar visualización, algún tipo de información, algún tipo de declaración, pero siempre manteniendo esa formalidad. Ok, pero un poquito la argumentación, la justificación, la excusa de los policías y del ministro es: yo no puedo seguirlo, o sea, yo me tengo que quedar en un sitio con una cámara. Ese es el punto de quiebre, digamos, ¿no? Porque bajo esa apariencia de formalidades, yo podría justificar, yo no podría haber intervenido a pesar de que sabía que estaba dentro. Correcto, pero si el documento fiscal habla de desplazamiento, si yo soy un policía diligente, le pido aclaración al fiscal y le digo: señor, usted me dice desplazamiento, por lo tanto me está pidiendo videovigilancia y seguimiento, si es que son dos las figuras que aparecen en el Código Penal. Sobre la base de ese acervo informativo, habiendo de por medio en el paso del tiempo una decisión del órgano jurisdiccional para una detención, entonces entran a conjugar una serie de factores que se manejan en el tiempo y en el cumplimiento de las formalidades. ¿Por qué? Porque el fin supremo de todo este acontecer es esconder a Silva, al final de cuentas. Ok. No, yo voy a utilizar todas las formalidades, los procedimientos, voy a confrontar al fiscal, pero el objetivo es esconderlo y no ponerlo a disposición de las autoridades. Ok, pero si usted me dice que, por ejemplo, en este documento de la disposición fiscal sí se le estaba pidiendo seguirlo, es decir, si tú ves a Silva en su casa, síguelo a ver dónde se desplaza. ¿Dónde va a estar? Luego, si ves que llega al canal y de una entrevista y regresa a su casa, infórmame que luego lo seguiste y que en el intermedio paró y se reunió con el señor, por dar un ejemplo, Karelim, que obviamente sería parte de esa investigación que uno dice. Entonces, eso es lo que le pedía a la Fiscalía, a la policía. Digamos que desarrollara todo un cronograma de lo que él estaba, o de la que la policía estaba percibiendo, viendo, actuando, y eso tenía que estar documentado, porque al final de cuentas ese mapa, digamos, ¿no? Esa ruta iba a permitir, cuando se suscitara la detención, inmediatamente ubicarlo. Ok. No perderlo de perspectiva. Entonces, Huascachique, me equivoco con el apellido, corrígeme por favor, el coronel, el general también que salió esta noche y el ministro del Interior saben claramente que el fiscal les pidió otra cosa. Ellos han, Huascachique, ellos han buscado lo mínimo. Están buscando, siguen buscando. No, digo, le han buscado al documento una excusa para finalmente no hacer bien su trabajo y proteger al señor Silva. Sí, porque además acá hay una labor de inteligencia policial, que es el soporte fáctico operativo que apoya a la policía más allá de las formalidades. Es decir, el análisis de una vasta información que tiene diferentes líneas interpretativas, pero que sirve de soporte como inteligencia para poder tomar decisiones, porque al final de cuentas la videovigilancia es, digamos, cumplir con formalidades. La labor de inteligencia es una labor astuta, puntual, aguda, perniciosa, capciosa, que es lo que te permite, digamos, elucubrar posibilidades, y evidentemente que eso va a servir de soporte a la policía para cuando tenga que actuar, ¿no? Pregunta: cuando el ministro del Interior responsabiliza a la Fiscalía y dice, bueno, si tenían todas las pruebas, si tenían indicios, ¿por qué finalmente no ordenó directamente el allanamiento, el descerraje y la captura? ¿Tiene algún sentido decir, ese trabajo de inteligencia de 30 días de videovigilancia y seguimiento, en la videovigilancia de los desplazamientos del señor Silva, digamos, ¿tiene en verdad un sentido que el ministro del Interior diga por qué no ordenaron la detención preliminar? ¿O a veces esos 30 días justamente sirve para recabar mayor información? Esa es la razón de ser de esa labor policial, o sea, apoyar a la Fiscalía. No necesariamente me lo tiene que requerir la Fiscalía, porque yo como policía estoy reportando estas labores, porque evidentemente hay una investigación preliminar, hay un hecho que ha despertado, digamos, el interés de los órganos de control. Entonces la policía está obligada a permanentemente brindar este tipo de información como soporte, y la policía evidentemente depende de la Fiscalía, pero es un órgano operativo que aporta información valiosa, estratégica, porque lo que sabe la policía, sobre todo una policía de inteligencia, una policía especializada, no lo sabe cualquier funcionario ni cualquier fiscal. Es una labor de calle, de seguimiento, estoy captando
aparte de otro tipo de fuente informativa Ok. que puede encontrarse incluso al margen de la ley, Correcto. pero que evidentemente consolida la labor de la policía. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el mecanismo de distracción para, digamos, enmarañar, como lo estamos viviendo en estos momentos, la temática. La mejor manera es confrontar a las instituciones. A la fiscalía. Echarle la culpa a la fiscalía, ¿no? Y ellos son los responsables porque el oficio que me mandaron decía esto y no decía lo otro, porque faltaba la coma, porque faltaba el punto. O sea, hay... Tú sabes que en la lectura interpretativa... Claro, los pero documentos, más allá formalidades, de... cinismo... Claro. Pero, entonces, doctora, a usted le queda claro que yo estoy siendo un poco benevolente. No es un toto útil el señor Semanche. Está ahí por una razón. Justamente Pero por lograr supuesto. este tipo de cuestiones. Pero por supuesto. Esa ha sido la causa por la cual lo han nombrado en el Ministerio del Interior. Bueno, yo no sé realmente, pero ahí hay un tema neurálgico, que es la investigación por corrupción, es el seguimiento de personas que no son habidas, que están con orden de captura. Entonces, es un tema que genera en esta coyuntura política un interés especial, súper especial, porque al final de cuentas lo que suceda en ese escenario dependerá también el tema de la gobernabilidad. Entonces es un tema neurálgico, súper sensible, que tiene que tener un control y un manejo muy, digamos, riguroso, entre comillas. ¿Por qué cree que depende tanto, digamos, la protección a Silva, lo que pueda pasar? ¿Usted cree que Silva, acorralado, podría convertirse en ese colaborador y ahí automáticamente se termina este gobierno? Los seres humanos somos cambiantes dependiendo de las circunstancias. En un momento podemos sentirnos fortalecidos porque tenemos apoyo, sentimos respaldo. Pero por otro lado hay un tema escabroso que nos compromete y nos involucra. Y en tercer lugar está el tema de la detención, la privación, el encarcelamiento, que evidentemente demuele emocionalmente a cualquier persona, sobre todo hablando de hechos que son tan graves que pueden acarrear penas de 30, 35 años. Entonces hay que protegerlos, hay que cuidarlos hasta donde se pueda. Si eventualmente hay que sacarlo del país, lo sacaremos del país, pero hay que darle también cierta seguridad. Y esta seguridad es la que se está brindando. ¿Por qué? Porque si estos personajes están o caen en manos de la Fiscalía físicamente, puede pasar cualquier cosa. Ya no hay ese control. Y además, como sabemos perfectamente, y ya lo corrobora, está lo que dice Samir, está lo que dice Karelin, y está, digamos, la fortaleza psicológica y emocional de la ley de colaboración eficaz, que es crearle un frente interno al adversario, frente a la posibilidad de capitalizar al máximo las debilidades. Clarísimo. Me parece que está clarísimo para quien quiera ver. Por eso es que justamente no ni va a renunciar. Y claro, lo triste es que quizá seamos testigos del espectáculo de ver que el Congreso de la República tampoco toma ninguna medida. No puede. Porque hay niños y niñas, etcétera. No puede, porque tiene una metodología demasiado burocrática, aparte de que está fraccionado. Para censurar al ministro. Olvídate, pues se pueden pasar 6 meses, 7 meses, que faltan los votos, que no asisten a las sesiones, tantas cosas hay. Pero el ritmo, o sea, son 3 ritmos. El ritmo del Parlamento, Correcto, que es el burocrático, el ritmo judicial y el ritmo de la operativa. Doctor, entonces solamente quiero terminar con ese tema. El seguimiento, digamos, como se planteaba en esta disposición fiscal de seguir los desplazamientos, no necesita una orden de un juez. El seguimiento era, en última instancia, saber dónde estaba, para que cuando se produjera la detención, inmediatamente lo ubicaba. O en todo caso, si es que no había detención, para ver qué actividades realizaba, claro, con quién se reunía. No solamente a copiar información, sino estar pendiente de dónde está esa persona. Mentira, absolutamente. Tengo una última pregunta porque, claro, lo he dicho acá en más de una ocasión, la presidenta del Congreso me parece que ha hecho una mala gestión, pero de ahí llevar al extremis de hablar de una sedición justamente por ese audio. Le hago la pregunta directa, ¿vale la pena? ¿Hay ahí efectivamente la posibilidad de un delito de sedición por ese audio en el cual equivocadamente me parece que habla de las Fuerzas Armadas, pero ¿hay algo ahí o de qué estamos hablando? Es un mecanismo también de distracción y de fraccionar el Parlamento, porque además hay que buscar escenarios que distraigan a la opinión pública. El fútbol, la denuncia, lo que dice el Parlamento, apareció un audio. Pero eso no tiene ninguna connotación de carácter penal, sobre todo en un análisis de tipicidad. ¿No? Eso lo va a hacer a la Fiscalía y si lo vas a judicializar va a haber un análisis de tipicidad de imputación que no tiene ninguna proyección en materia de responsabilidad penal. Y políticamente, más allá, como es mi punto de vista, que la señora Maricarmen Alba
¿no?, que llegue el 28 de julio y que tengamos otra mesa directiva y otra presidenta del Congreso, ¿algún tema también desde el punto de vista político, Pero, constitucional en el Congreso? Ese es un objetivo clave. No, pero más allá de que haya el deseo, ¿cree que ese audio podría traerle alguna responsabilidad política en el Congreso? Por supuesto, políticamente... Bueno, es que con los votos se logra todo. Políticamente es impredecible. Dependerá de lo que hace la oposición, de lo que sucede en el Parlamento, de lo que dicen los medios de comunicación, de las actitudes que se asumen, porque el tema político es amorfo, digamos, sí. Se adecúa a las circunstancias y lo vas capitalizando frente a las fortalezas del adversario o las debilidades. Doctor Lamas Puzzi, un placer como siempre. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vámonos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Claro que sí. Ya venimos, ¿ya?